Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a don Pedro Joaquín Caldwell, un priista de larga trayectoria, que ha ocupado múltiples cargos, ha sido secretario de Energía, presidente del PRI, senador de la República, gobernador de su estado. Creo que solo le faltó a don Pedro ser presidente de la República. Alguien se confundió en el camino, supongo, ¿no? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho. Aprecio mucho la invitación de participar en este programa. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches, Pedro, bienvenido. Gracias, Enrique. Señor Piz, buenas noches. Buenas noches, Pedro, bienvenido, gracias. Gracias. Para las audiencias, don Pedro, y para que nos entiendan, ¿cuántos años en el PRI? Yo ingresé en el PRI en el año de 1971. O sea, andamos ya arriba de los 50 años de militancia. Así es, continua. Continua. El domingo pasado, don Pedro, hoy hace 8 días, se convocó a una asamblea. Algunos dicen que de forma precipitada. Se modificaron los estatutos y se prolongó el periodo del actual presidente del partido. Y hemos escuchado muchas voces de expresidentes, de exlíderes del partido, de exgobernadores, de priistas de vieja prosapia, que se han opuesto a esta extensión del periodo en la presidencia de Alejandro Moreno. ¿Cuál es su opinión y su postura? Pues mire, primero, si me permite, poniendo un poquito en el contexto las cosas, el país está pasando por una crisis muy fuerte de su sistema de partidos, particularmente de sus fuerzas opositoras. Creo que el partido que tiene la mayor crisis de todos, después del PRD que perdió el registro, es el PRI. Todos los signos vitales del PRI marcan alarmas. Caída de la votación nacional, en algunas entidades federativas ha estado en la orillita de perder el registro político estatal, disminución de su representación en las bancadas, desarticulación de su estructura corporativa, sectorial, porque el sector se están yendo las centrales obreras que formaban parte de este sector, CROC, CTM, la CNOP es una entelequia, solamente el sector agrario con la campesina se mantiene ahí con cierta representación, problemas de identidad ideológica, un partido que le ofrece casi nada a los jóvenes, poco atractivo para los jóvenes. Las encuestas nos ponen como el partido que tiene el más alto negativos. Cuando se miden los negativos salimos ahí muy, muy altos. Entonces, lo que muchos militantes esperábamos era una asamblea nacional refundacional del partido. Una revisión a fondo de un partido que está en crisis, que necesita cirugía mayor, y nos salieron con esta vacilada, esta caricatura de asamblea. La primera cuestión que se objeta es que la asamblea no debió realizarse en este periodo. Mire, la solicitud de la asamblea presentada por los comités directivos, el Comité Nacional ya la indujo ya desde antes del día de la elección. El 2 de junio fueron las elecciones nacionales y el 3 de junio se estaba solicitando la asamblea y el 6 se estaba convocando. Primera pregunta que yo me hago, ¿en dónde estaba concentrada la dirigencia nacional? ¿En las elecciones nacionales o en la preparación de la asamblea para prolongar el mandato del presidente? Para mí que estaba más en lo segundo que en lo primero. Que en lo primero. Y eso puede explicarnos por qué no se alcanzó a cubrir el 100% de los representantes en las casillas. Luego la asamblea se hace de manera precipitada, se controlan los delegados, se limita el número de delegados. Se cierra la puerta a otros. Se cierra la puerta a otros.
Se convoca, se establece, se mete en los estatutos la reelección consecutiva, 3 reelecciones consecutivas de la dirigencia nacional, las dirigencias estatales y las dirigencias municipales. Esto ha irritado profundamente al priismo porque en el ADN del priismo está la no reelección. El principio fundacional del PNR fue la no reelección y se ha ratificado en el PRM y en el PRI. Los priistas somos profundamente antireeleccionistas. Esto entonces trata de cambiar, sorprendiendo a la Asamblea, un principio fundacional. Pero por otro lado, petrifica al PRI, porque frena la renovación de los cuadros. Imaginemos los dirigentes jóvenes que quieran aspirar a ser dirigentes del comité directivo de sus estados o de su municipio. Van a tener un cacique ahí enfrente en esos cargos que va a poder estar 9 años ahí. Entonces, afecta otra de las características que le dieron éxito al PRI, que era la renovación de los cuadros, la circulación de los cuadros. Esa era la razón de ser política de la no reelección, hacer que los cargos una continua renovación de cuadros. Mucho más cuando éramos un partido hegemónico. Si éramos partido hegemónico, forzosamente teníamos que ser de no reelección para ir circulando los cuadros. Entonces, se está frenando eso. Es una agandalle inaceptable. Los resultados electorales adversos. Uno ve los partidos de los países maduramente democráticos. El presidente del partido asume la responsabilidad de la derrota, convoca inmediatamente a la renovación y presenta su renuncia. O presenta su renuncia y convoca la renovación. Eso en los países serios, don Pedro. Pero lo acabamos de ver ahorita con el líder del Partido Conservador. En la Gran Bretaña. Asume la responsabilidad. No es responsabilidad de una sola persona, pero la asume el presidente del partido y dice: yo ya me voy, pido disculpas, no hice bien mi trabajo y me quedo nada más para la transición y para organizar mi relevo. Entonces, la irritación que hay en la militancia es que en lugar de hacer una asamblea de modernización del PRI, lo que se hizo es una legislación ad hominem. Las leyes no deben, ni las normas ni los estatutos de ninguna organización deben adaptarse a la persona. Deben de cambiarse para beneficiar a una sola persona. Y es lo que sucedió. Y eso es lo que sucedió ahí. Señor Quintana. ¿Cuándo, Pedro, se dio el punto de no retorno en este proceso? Yo recuerdo cuando los expresidentes del PRI, un grupo importante de expresidentes, entre ellos estabas tú, acudieron a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional allá en, creo que era junio de 2022, o sea, ya hace un par de años, para pedirle, exigirle a el presidente del PRI que no extendiera su periodo, porque él se iba a ir desde el 23. Ahorita estamos hablando de que se quiere quedar 4 y 8 años, pero tendría que haberse ido de acuerdo a la elección original desde el año 2023 y bueno, alargó un año su permanencia en la presidencia nacional. Y pareciera que fue entonces cuando él, desoyendo los cuestionamientos que los expresidentes le hacían, pues se siguió, voy derecho y no me quito, en esa lógica. Y el resultado, bueno, es el que describías con todo detalle. A partir de ese momento es que ya no hubo remedio, o ¿cuándo ubicas tú esa tendencia que hoy estamos viendo a la pérdida de posiciones, presencia, popularidad del PRI? Esta tendencia empezó un poco antes, en el 2020. En el 2020 hace una asamblea y recorta, hace ciertos cambios estatutarios que ahora lo vemos
estaban orientados a llegar a la reelección consecutiva ahora. ¿Esos cambios en qué consistían? En, por ejemplo, la asamblea de consejeros políticos que debe de elegir al presidente, es uno de los 3 métodos electivos, incluía los consejeros políticos nacionales y los integrantes de los consejos políticos estatales, pues los cortó. La asamblea de consejeros solo lo van a elegir a la nueva dirigencia los consejeros políticos nacionales, o sea, el club de amigos del presidente del partido. Desde allá estuvo el primero. Y luego estableció, había un artículo que hablaba de que el periodo de un presidente podía ser recortado, podía renunciar a separarse del cargo anticipadamente. Él borró lo de anticipadamente, y estableció la posibilidad de la extensión del mandato bajo ciertas circunstancias, bajo cierta autorización del Consejo Político Nacional. En aquella ocasión que tú reflejas que fuimos todos los expresidentes del PRI, excepto 2 que están en retiro, a pedirle que no prolongara su mandato un año más, nos dijo que no lo iba a hacer. Y lo hizo. Nosotros presentamos algunas impugnaciones, que ahí algunas están todavía en la Comisión de Justicia Partidaria, pero le bajamos el perfil a nuestras protestas y a nuestras inconformidades, porque venían las elecciones. Claro, y no era el momento de estar peleando, sino lo que había era, partido dividido en las elecciones, pues no iba a llegar a ningún lado. Fuimos respetuosos de ese Pero periodo. para retomar ahí, les tomó el pelo, don Pedro. Así les es. dijo, no voy a cambiar la cláusula, no me voy a extender, y luego lo hizo. Y luego lo hizo. Correcto. Así es. Y se extendió el mandato, vence en agosto. De acuerdo a los estatutos, podría quedarse hasta septiembre, porque no se permite cambio de directiva cuando el proceso electoral no se ha cerrado. No ha concluido. Y se va a cerrar hasta principios de septiembre con la calificación de la elección. Pero además hay otra, entonces lo que él está haciendo es un albazo o madruguete, porque la ley de partidos políticos prohíbe que se modifiquen los documentos básicos de los partidos políticos cuando todavía está abierto el proceso electivo, el proceso electoral. Entonces, él ya convocó, asamblea, ya cambió documentos básicos, no ha esperado, aún más, no ha esperado a que se registren estos documentos en el INE, que tienen que registrarse por ley, y el INE tiene que analizarlos y declarar si son o no constitucionales, y ya está convocando. Ya antenoche, lunes en la noche, nos sorprendió con la publicación de convocatoria para que se reúna hoy en la noche el Consejo Político Nacional para autorizarle a la Comisión de Procesos Internos la emisión de la convocatoria para la renovación del Comité mandato. Ejecutivo y establecer el método. Y ya llegó el dictamen del método, que es asamblea de consejeros. A ver, pero fíjese ahí. Los menos, hay 3. Asamblea de consejeros, asamblea de delegados, que es más numerosa, o consulta a la base militante. ¿Qué es lo que requeriría ahora el PRI para que tuviera oxígeno, para revivirlo? Pero no, se va a ir al grupito. Al grupito. A ver, esto quiere decir que además de todo el problema de estatutos internos que está modificando cuando no se permite, está violando la ley de partidos. Es decir, pudiera haber recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral, ante el INE. Van a haber recursos de impugnación. Nosotros vamos a presentar el recurso de impugnación en las próximas 24 horas. Esto significa que el INE o el Tribunal Electoral pudieran determinar que la extensión de su mandato es
ilegal? Es ilegal. Es violatoria no solamente de la ley de partidos políticos, de la Constitución, porque la Constitución lo obliga a respetar el principio del derecho que tenemos los integrantes de los partidos políticos a la deliberación democrática. Y la asamblea, como fue un madruguete, la hizo en 30 días. Nunca se había hecho una asamblea de 30 días. No dio tiempo a la deliberación democrática. Para ponerles el ejemplo más claro, el dictamen con las reformas a los documentos básicos del partido se subió a una página electrónica del PRI el sábado a las 7 de la noche. ¿La víspera de la asamblea? Constaba de 300 páginas. Ja. Y el domingo a las 11 de la mañana Se votó. se votó a mano alzada. Entonces, eso es O sea que esta historia, don Pedro, no se ha acabado. Es decir, esto puede terminar en que las autoridades electorales le digan al señor Moreno, usted entrega la dirigencia porque está violando la ley. lo que estamos pidiendo en este momento es la revocación de la Asamblea Nacional. Al revocarse la revocación de la Asamblea Nacional, él ya no podría, se viene abajo la reelección consecutiva y él ya no podría, tendría que irse en agosto o septiembre más tardar. Obligatoriamente. Pero ¿qué va a pasar con el PRI? ¿No? Bueno, se van a presentar estas impugnaciones ante el INE o ante el tribunal. Le pregunto qué va a pasar con el PRI, porque si hacemos un poquito de historia, pues siempre se decía que el primer priista del país era el presidente de la República, ¿no? El PRI pierde la presidencia en el 2000 y vienen 2 gobiernos del PAN, no hay presidente priista, pero el PRI se rehace y recupera la presidencia de la República, tiene 6 años más de presidencia y ahora pues vuelve a perder la presidencia y incluso la coalición opositora con el PAN, con el PRD. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque parece que esta crisis pues es la más fuerte de todas en la historia reciente del partido. El regreso del PRI fue posible porque no hubo agandalle, porque tuvimos dirigentes entre el 2000 y el 2012, 11, en el 12 me incluiría yo y sería autoelogio, con madurez y con talante democrático. Número 1, la presidenta cuando perdió el PRI era nuestra compañera Dulce María Sauri. Le presentó la denuncia, su renuncia al presidente de la República y el presidente le dijo, no te vayas porque se van a poner las cosas peor, ayuda a conducir la transición del partido. Se quedó el tiempo necesario para serenar a los cuadros y para convocar a la renovación de la dirigencia. Y se hizo mediante una consulta a las bases directas, donde hubo una competencia entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes. Roberto Madrazo también dejó el partido para ser candidato a la presidencia y ya no regresó al partido. Quedó Mariano Palacios Alcocer, que es un abogado respetuoso de la legalidad del partido, hizo una conducción armónica y luego vino Beatriz Paredes, que logró muy buenos resultados ganando gubernaturas y tuvo la oportunidad de reelegirse, de buscar la reelección, o digamos, al hacer tan buen trabajo podía hablarse de buscar una reelección. No lo hizo. Muy importante esto, porque No lo hizo. había cuadros que pedían que se quedara. Exacto. Y viene muy a colación ahora porque ella dijo, no, somos antirreeleccionistas, ¿no es cierto? Somos antirreeleccionistas. Y ella se retira y entrega el cargo para que venga un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo. Y eso nos permitió venir triunfos en provincia, hicieron que de la periferia al centro, como se decía entonces, el PRI fuera llegando a ganar la presidencia en el 2012. ¿Esta es la crisis más profunda del PRI, a su juicio? Es por mucho la crisis más profunda del PRI. Alito Moreno,
ya describió usted, don Pedro, con detalle, se agandalló, violó la ley, cooptó los comités, eliminó los estatales, eliminó los municipales. O sea, tomó el control del partido. Y ¿ustedes lo vieron venir y lo dejaron o estaban distraídos o es decir, llama la atención con un partido de este peso, de esta historia, de esta trayectoria, que llegue un señor así y haga todo esto y salga victorioso? Ya nos dijo que les tomó el pelo, y les dijo que no lo iba a hacer, pero ¿esto se va a quedar así o usted tiene esperanza como priista y como demócrata político mexicano que pueda revertirse? Miren, los expresidentes hemos estado luchando en esto desde poco antes del 2022 ¿Sí? para que esto no sucediera. Pero el periodo de la pandemia fue muy importante para que esa dirigencia nacional hiciera cambios que no alcanzamos a percibir en los órganos colegiados, principalmente en el Consejo Político Nacional, para meter gente profundamente afín a él, casi incondicionales o sin él casi. Entonces, los expresidentes pues podemos tener cierta autoridad moral, tenemos una voz, junto con exgobernadores, exlegisladores, pero los órganos formales del partido pues fueron secuestrados. Es la verdad de las cosas. Tomó control del partido. Tomó el control del partido. ¿Quiénes solamente podemos lograrlo organizando la disidencia? Yo estoy seguro que si a la salida de la Asamblea Nacional se hubiera hecho una encuesta de salida a los delegados, a los que estaban ahí, que no alcanzaron a leer las 300 páginas. Pues no, ¿cómo? En 12 horas. ¿Quieres la reelección consecutiva de tus dirigentes? Iba a ser no, en absoluto. Entonces, tenemos que caminar por dos brechas. Una es la del camino de la legalidad y de recurrir a los órganos que ha creado el Estado mexicano para tutelar los derechos políticos. Entonces, nosotros vamos a presentar hoy o a más tardar mañana un juicio de protección de derechos, de nuestros derechos políticos, pidiendo la revocación de la Asamblea. Y el otro camino, ya estamos viendo que es organizar el malestar, organizar a los disidentes, porque somos muchos los que no estamos de acuerdo, pero no estamos organizados. Entonces, ya hay un proceso de agrupación muy importante, donde hay, además de expresidentes de partido, exgobernadores, exlegisladores federales, expresidentes de comités directivos estatales de los partidos, y hay una cantidad de gente muy importante que nos está diciendo: queremos firmar la impugnación que ustedes van a presentar. O sea, la vamos a presentar 3 personas, que son las que tenemos en este momento la legitimidad para hacerla, pero hay... ¿Que son usted, Dulce María? Y Enrique Ochoa. Correcto. ¿Beatriz Paredes no está sumada a este grupo? En este momento no, ella no ha firmado la impugnación, no la va a firmar. Nos ha dicho que no la va a firmar. Se ha manifestado contra la reelección, sí, pero no ha firmado la impugnación. Manlio. Pero hay un procedimiento... Manlio también tampoco va a firmar, pero se ha pronunciado en contra. Hay un procedimiento que se llama amicus curiae, sí, que una vez presentado el juicio, se pueden adherir. Sí, sí. Y eso queremos que, además de que tengamos la razón legal, que la estamos absolutamente convencidos que la tenemos, que también se sume la militancia descontenta para que tenga también mayor peso político el juicio. O sea que hay posibilidades. Eso es lo que podemos hacer. Hasta ahora, bien, interesante. Ahora, si el PRI necesita terapia intensiva, necesita remodernizarse.
El gran obstáculo para modernizarnos es la dirigencia de este Comité Ejecutivo Nacional, que está en otra sintonía, está pensando en el agandalle, está pensando en las prerrogativas, está pensando en los plurinominales. Bueno, hasta los líderes de las bancadas de diputados locales en los congresos de los estados los va a nombrar ahora el Comité Nacional, el dirigente nacional. O sea, Esto no era así. se ha generado un proceso de centralización en el PRI Absoluto. totalmente autocrático. Déjenos hacer una pausa, don Pedro. Vamos a mensajes y profundizamos en esto. ¿Hay priismo todavía? ¿O el priismo le sustrajeron la base popular, el mensaje, los principios? ¿Hay todavía eso? ¿O esta aplanadora de Morena se lo ha llevado todo? Y déjenos hacer una pausa. Estamos platicando con don Pedro Joaquín Codwell, un priista de larga trayectoria, para evaluar las condiciones del revolucionario institucional. Mensajes y volvemos. De regreso con don Pedro Joaquín. ¿Hay priismo todavía, don Pedro? Sí hay priismo. No puedo negar que el PRI se ha hecho más pequeño, que hay un porcentaje amplio de la población que tiene un desencanto importante con el PRI, que los priistas somos menos, pero hay gente que trae tatuado los colores del PRI en el corazón, que está profundamente indignada con lo que está pasando, que quiere la modernización del PRI y quiere evitar que el PRI se muera. Porque si el PRI no hace los grandes cambios que necesita hacer, si queda en manos del grupo de amigos del dirigente nacional, va a seguir en su crisis y difícilmente logrará mantendrá el registro nacional en la elección del 2030. La tendencia, si pareciera en 2018, que había sido el peor resultado para el PRI en una elección presidencial, fue como el 16%, si no recuerdo mal. En esta ocasión, la parte de votos que obtuvo el PRI en la coalición, pues fue el 11%, así que si le vamos recortando de a 5, 6, 7 puntos, pues para la otra, quién sabe en qué pare. Pero si se lograra, por ejemplo, a través de este conjunto de procedimientos legales, evitar la reelección de Alito Moreno y alguien asumiera la dirección del PRI, ¿hay condiciones para hacer este trabajo de darle oxígeno, de consulta a la base? Porque es Alito Moreno, pero generalmente los dirigentes expresan la sensación, el tipo de visión que tiene un segmento, no necesariamente todo el partido, pero por los amigos de Alito, que están en el Comité Ejecutivo Nacional y que están en otras posiciones. ¿Hay manera, digamos, de limpiar el PRI? Por eso estamos recurriendo a las instituciones del Estado para que existan resoluciones legales que nos den fuerza para poder vencer esos obstáculos. En mi personal opinión, lo que se requiere hacer en el PRI es que Alejandro Moreno termine esta extensión de mandato, septiembre, que se califique la elección presidencial, se vaya, una dirigencia interina convoque primero a una consulta a las bases para elegir al presidente y al secretario general, o presidente y secretario general. Pero no una elección popular, una elección ir a las bases, a las militantes y a los simpatizantes. ¿Con qué objeto? Con que tengamos un comité ejecutivo legitimado por el voto de las bases del PRI y con un mandato de refundar el PRI. Y esa directiva, con esa legitimidad,
convoque a una amplia y representativa Asamblea Nacional que delibere sobre hacia dónde cambiar al partido, qué transformación hay que hacerla. Por ejemplo, el PRI actualmente es un partido que el 50% de sus fuerzas, de los estatutos, se lo da a los sectores y el 50% a su estructura territorial. La estructura sectorial está diluida. El PRI debe de ser un partido ya más territorial. Métodos de elección de dirigentes, identidad ideológica, propuestas para sacar de programas de gobierno, de políticas públicas. No es fácil que un partido, como tampoco un candidato, se sacuda los negativos altos. Es de las cosas más difíciles que hay en política. Pero yo creo que en el PRI hay suficiente talento para poder reinventar al partido como un partido del siglo XXI. Esto que dice usted, que me parece muy relevante, porque todos hemos visto aquellas 3 columnas básicas, la CTM, la CNC y la CNOP, dice usted, diluidas o prácticamente inexistentes hoy. El PRI tendría que cambiar a esa composición más popular, más de comités distritales, o ese es el planteamiento que usted propone. Exactamente. En esta pasada elección, pues Morena arrolló, ganó la presidencia, ganó el Congreso Federal, ganó gubernaturas que estuvieron en juego, pues y una de las cuestiones que se mencionan mucho es que a la candidata de la coalición opositora le pesó mucho la marca de los partidos que la postularon, ¿no? PAN, PRI, PRD. La pregunta que yo le hago es si la oposición que le hace falta al país está en el PAN, está en el PRI o está en nuevos partidos, en nuevas fuerzas políticas, porque se critica que no hay renovación de cuadros, que no hay relevo generacional. ¿Dónde ve usted el surgimiento de una nueva oposición en el país? Yo creo que debe estar en los dos lados. En reformas radicales a los partidos tradicionales y en el surgimiento también de nuevas fuerzas políticas frescas que vienen de la lucha ciudadana. Yo creo que ambos caminos tienen que recorrerse, porque los riesgos que estamos corriendo es que la oposición está resultando cada vez más débil. Si en el 2018 fue una derrota contundente, en el 2024 pues fue una paliza. Y que el partido se quede sin el partido hegemónico. Ya regresamos a un régimen de partido hegemónico. Sí, claro. Con otro partido hegemónico, pero ya estamos en un régimen de partido hegemónico. Y falta ver cómo va a ser la asignación de los legisladores del Congreso de la Unión, si va a respetarse el principio de no más de 8% de sobrerepresentación, o nos vamos a ir al 20% de sobrerepresentación. Ahí sí ya estaríamos totalmente en un régimen de partido hegemónico. Sería un regreso a los años 60, a la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines o don Adolfo López Mateo. Si aún así no hay un contrapeso, lo que sigue es el partido único. Sí. No quiero exagerar, ¿no? Pero en un horizonte lejano, si seguimos en esta dinámica de una incapacidad de las oposiciones a modernizarse, a convertirse en atractivas para el electorado, a hacer ofertas renovadoras y a hacer una oposición responsable, hacia allá vamos a ir. Y usted hablaba hace un momento, pero esta pregunta, Víctor, va en ese sentido, la crisis del sistema de partidos. Usted dice, hacia allá vamos a ir si no se toman las medidas necesarias, si los partidos no se renuevan. Ahí viene la del PAN, a ver cómo le va. Hay todo un cuestionamiento de si Marco va a repetir el camino de Alito, en fin, ya veremos. Pero
la sociedad ya no se siente representada por los partidos. Los partidos se distanciaron de la sociedad y por eso Morena logró estos niveles masivos de voto, de representatividad, de movilización, porque Morena, bien a bien, pues no es un partido tampoco. El propio presidente lo describe como un movimiento, ¿no es cierto? Pero esa época de partidos, regresamos al momento de don Jesús Reyes Heroles haciendo esta ley que le dio entrada a organizaciones pequeñas y representatividad en el Congreso. ¿Esa era terminó, don Pedro? ¿Volveremos al partido único, hegemónico, controlador de los destinos del país? De Morena yo lo que diría es que es un movimiento, pero es un partido, en la clasificación teórica de partidos, lo pondría yo como un partido carismático. Y el reto de Morena es... sobrevivir sin su líder. Sobrevivir sin el carisma del líder. Si es capaz de institucionalizarse, que es el gran reto de los partidos, las institucionalizarse. Ahora bien, los partidos políticos nunca han sido populares. Ya desde hace muchos años, hace 2 siglos, Alexis de Tocqueville decía que son los males necesarios de las democracias representativas. Entonces a los ciudadanos pueden no gustarles los partidos políticos, las prácticas que se dan luego entre los partidos políticos, algunas suelen parecerles pestilentes aparte de a ciertos ciudadanos, pero la democracia representativa no se puede ejercer cabalmente sin buenos partidos políticos. Hay el viejo dicho de que las leyes, y me refiero un poco también al tema político, son como las salchichas. Más vale no enterarse cómo se hacen, porque uno puede dejar de querer comérselas. Negociación es un tema que está presente siempre en la vida parlamentaria y en la vida política. ¿Cabe la posibilidad de negociación actualmente, Pedro? ¿O esta tendencia de la que hemos hablado a la hegemonía y al partido hegemónico, todopoderoso, cancela la negociación? Y eso también puede redefinir la manera en que funcionan los partidos políticos. Antes se necesitaban tribunos, se necesitaban personas con mucha capacidad para negociar. No sé si esos perfiles van a quedar caducos en este nuevo contexto. ¿Te refieres, perdón, a negociación del partido hegemónico ahora con otras fuerzas y a la negociación interna también en los... Mira, tu pregunta a mí me lleva a ese brillante artículo que publicó el historiador Enrique Krauss sobre Gómez Morín y Reyes Heroles. Y evocó cuando el licenciado López Portillo fue candidato a la presidencia de la República. Único. Fue candidato único. O sea, no hubo un solo opositor. El PRI llegó a ser un partido tan hegemónico que llegó al lindero del partido único. Entonces, ¿qué hubo? Bueno, del lado de la oposición hubo un genio, un hombre con el talento suficiente como Gómez Morín para organizar la Acción Nacional. Y del lado del PRI tuvimos a Reyes Heroles, que aplicó la autocontención del partido hegemónico. Y entonces, ¿qué hizo? Abrió espacios para que pudieran surgir nuevos partidos, para refrescar el sistema de partidos y ampliarlo. Recordemos que le dio el registro al Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano era clandestino, no lo reconocía la ley. Emitió no solo disposiciones electorales como la representación proporcional para que exista más pluralidad en el Congreso, los plurinominales, que ahora los quieren desaparecer. El sentido de los plurinominales es darle representación a las minorías y evitar la sobrerepresentación de las mayorías. ¿Vivimos una regresión, don Pedro, ahí? Ahí esa sería una regresión brutal, ¿no? Autoritaria total.
se hizo posible la ley de amnistía, que salieron los presos políticos del 68, casi digamos de la prisión a ser legisladores federales, y eso revitalizó el sistema de partidos de México, fortaleció a la democracia mexicana, y a partir de ahí se inició una transición que llevó a la alternancia en el año 2000. Correcto. Entonces, yo contestaría la pregunta de Enrique con otra pregunta. ¿Hay un Reyes Heroles en Morena que haga la autocontención? No lo veo, don Pedro. No sé usted qué piense, pero... ¿O van por el carro completo? Pues como en los... están impugnando la alcaldía Cuauhtémoc y Jalisco, que me parece... O sea, quieren todas las canicas en todos los rincones del país y ya tienen pues una ampliz que gobiernan el ¿qué? El 60 y tantos % del territorio nacional, casi el 70, ¿no? Sí, más o menos en términos de la superficie o la población en los estados que ganaron. Sí, no se ve un Reyes Heroles, no se ve la tendencia, el impulso a la autocontención, al revés, lamentablemente. Hoy en retrospectiva, porque la clave aquí me parece es pensar si esto se debe a un solo hombre, y me refiero a la crisis interna del PRI. Alito Moreno declaró en días recientes ahora que él no es responsable de las derrotas del 18, ¿no? Hay en el ecosistema de partidos todos estos elementos en crisis. Él llega, se agandalla, hace lo que ya usted ha descrito. Muy bien. Pero el tema es de fondo, y me parece sí. El país va nuevamente hacia esa sola conformación de una fuerza y todos los demás se convertirán ahí pues en lo que eran en los 60s y todavía en los 70s, cuando el PRI era un aplanador en el Congreso y los que existían ahí pues eran minúsculas representaciones de otras minorías. Si hoy hiciéramos un balance de eso, me parece que ese es nuestro futuro, don Pedro. Sí, empezamos con López Mateos y los diputados de partido, que fue una mini apertura que hizo el PRI en aquellos años. En los 60. Y luego vino el gran cambio con Reyes Heroles y López Portillo. 78, 79, si no me equivoco. 78, 79, que fue no solo fue una reforma electoral, fue una reforma política. Sí, claro. Bueno, de hecho se llama la reforma política. La reforma política, que fue crucial. Y luego vino todavía en los 90s una decisión que complementó la del 78 o 79, que fue que el gobierno dejó de ser el organizador de las elecciones y se la transfirió al INE. Es la creación del IFE. Porque por eso hay que defender al INE, porque antes las organizaba el secretario de Gobernación. Claro, se convertía en el presidente. Entonces, el gobierno era juez y parte. El órgano autónomo te da imparcialidad y nos permitió transitar hacia 2 generaciones de alternancia, ¿no? Porque primero el PRI perdió y 12 años después regresó. 3 generaciones de alternancia. Sí, 3. Con la del 18. Claro. 3 generaciones de alternancia dio esta estructura. Esta estructura. En retrospectiva, pensar en que llevar a Alito Moreno a la dirigencia fue un error. Yo recuerdo a un personaje con mucha mayor convicción democrática y prestigio como el doctor Narro, que estaba ahí en la competencia. Alito se impuso. ¿El presidente Peña impulsó la candidatura de Alito? No lo sé. Yo estaba en ese momento un poco al margen de la política. No lo sé. Pero, como dicen los taurinos, a toro pasado, qué chiste. Pero visto a toro pasado, cometimos una gran equivocación los priistas, porque tuvimos la alternativa de hacer presidente a una personalidad universitaria seria, que era el doctor Narro,
que seguramente no hubiera cometido Estos excesos. Y estos excesos que ahora estamos viviendo y hubiera conducido el partido con un mayor respeto a la deliberación democrática, ¿no? Sí, perdón. Hablando de signos, hubo uno que ha pasado de largo de noche, pero que protagonizó el mismo personaje. Cuando se dio el proceso interno para seleccionar al candidato o candidata del frente opositor, en la última semana, cuando estaba por cumplirse ese proceso, el presidente del PRI prácticamente bajó de la competencia a una militante del PRI, que era Beatriz Paredes, Sí. y canceló la última fase de ese proceso, que era una elección. Se iba a componer el proceso de una encuesta, la cual tenía un determinado valor, y luego de una elección que se daría en aquel entonces, pues iba a ser entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Y la propia Beatriz Paredes, bueno, al principio reclamó que el presidente de su partido La retirara sin ella haberlo expresado ni haber manifestado su voluntad de retirarse. Después ya lo aceptó, pero no se vio en ese momento como esa tendencia autoritaria que ahora estamos viendo de manera muy clara en el caso de Alito Moreno. ¿Cómo se asumió ese episodio, Pedro, en ese momento? A la militancia no le gustó el retiro de la licenciada Paredes. A la militancia del PRI hubiera querido que se llegara a la última, que se culminara el proceso. Claro. Que era una elección. Pero para mí sigue siendo un misterio por qué se canceló el proceso, ya no hubo esa etapa. Se dicen muchas cosas, pero pues no me consta, no hay rumores, pero yo creo que hubiera sido sano llegar hasta la última etapa. Pues siempre la elección. Quizás, Sí. Pienso, perdón, Víctor, si Sí, quieres. no, es que digo a propósito de lo que preguntaba Enrique, es que ya serían dos elecciones presidenciales que el PRI no va con candidato propio. Esta y la anterior, digo, fue con José Antonio Meade, pero pues él no era priista militante, digo, trabajaba para el gobierno del presidente Peña. Un poco lo comento para conocer su opinión sobre las alianzas. ¿Cabe la posibilidad de que haya una alianza a nivel legislativo entre las oposiciones, sobre todo PAN-PRI? Porque creo que en el PAN también quedaron muy lastimados después de este proceso y también hay críticas a la alianza que llevó a la candidata Gálvez. La alianza electoral. yo creo que debería de haber una alianza legislativa, porque si no, de otra manera, el partido oficial va a arrasar en las votaciones en el Congreso. Sobre todo si logra la sobrerepresentación del 20%, si se la concede Pues aplana, ¿no? el INE y después lo Tribunal. ratifica el TRIFE, Pues ya no hay nada que hacer, ¿no, don Pedro? nada que hacer. Entonces lo único que dará a las oposiciones es aliarse para ver si pueden hacer algo de filibusterismo legislativo o alguna de estilo ciertas americano. prácticas de resistencia cuando hay mayorías avasalladoras y minorías muy limitadas. Se nos va a acabar el tiempo y yo quisiera aprovechar mucho su presencia. Usted sabe tanto de tantas cosas como tendríamos que hacer un capítulo completo entero solo de energía, de todo lo que sabe, porque es uno de los grandes debates nacionales hoy en día. Pero quiero preguntarle esto. Alito Moreno se ha puesto al servicio o ha coqueteado en las negociaciones y en los votos con el presidente López Obrador, ha estado cerca de Morena. Esta leyenda del primor, ¿usted ve que haya señales de que se haya concretado? No, yo no he visto, no tengo pruebas para hacer una afirmación en ese sentido. En esa naturaleza. En ese sentido. Hay quien afirma que su insistencia de quedarse en la dirigencia es para protegerse de, como sucedió ya, aquella carpeta de investigación que tenía abierta en Campeche por excesos, abusos, corrupción, etcétera, etcétera. Y que luego se congeló ahí, pero ahí está. ¿Cree que esa sea una de las posibilidades por su insistencia en quedarse en el cargo? Puede ser, yo digo que puede ser megalomanía, puede ser que quiere protección, puede ser también manejo de prerrogativas. Un perfil autocrático. Los pluris,
los pluris locales, los plurinominales locales. En los estados. Los estados y en las elecciones federales próximas. El 27, ajá. Ya está concentrada en facultad del presidente del comité. Él es el que decide, sí. Él es el que decide. Entonces, o una mezcla de todo, ¿no? Sí, como decían, más todo lo anterior, o sea, con todo combinado. No lo sé, entramos a un campo especulativo ahí, pero lo que es evidente es que todos sus actos van con mucho descaro a apropiarse el partido, a robarse el partido, a secuestrarlo. Son evidentes, no solo son evidentes, son silvestres. Lo van a expulsar, don Pedro, por cierto, antes de irnos, porque ya amenazó ahí y sacó una lista de no sé cuántos. ¿Está usted en la lista de los que pretende expulsar? Entre parte de la crisis del PRI es que se están instaurando ahora prácticas de las purgas estalinistas que habían en el viejo partido soviético, ¿no? Mire, hay un juicio de protección de los derechos políticos de los ciudadanos al que me he referido. Ya nos contó, sí. Si yo me viera en esa situación, no dudaría en recurrir a un juicio de protección de derechos políticos. Porque ¿desde cuándo vas a expulsar a un militante del partido político por disentir? Y máxime que tenemos la razón, sí, legal y política. Bueno, y una larga historia, aún en el PRI y en otros partidos, de crisis y expulsiones, o por lo menos salidas. Pero ¿hay priistas jóvenes que puedan emerger? Es decir, tenemos toda la gama, digamos, de priistas veteranos con conocimiento, pero hay priistas jóvenes, priistas de 30 años, de 35 años de edad, que uno diga, bueno, este es el que puede, o los que pueden tomar sobre sus hombros la tarea de la renovación del PRI. Mira, tenemos que ser autocríticos y reconocer que el PRI cada día, sobre todo en estas condiciones de dirigencia que se da, le dice menos a los jóvenes, ¿no? Pero yo por eso planteo que la renovación de las dirigencias, no solo la nacional, sino en las estatales también se lleven a cabo una renovación, y las municipales también, una gran elección general, permitiría al partido hacerlo más atractivo a los jóvenes. Podría surgir jóvenes nuevos, nueva generación de priistas en este tipo de contiendas, si ven que hay esa oportunidad y la elección es limpia. Es una manera de sacudir al partido y de abrirlo a las bases y a la... Y sangre joven, que emerja sangre joven, ¿no? Claro. Que estamos surgidos de sangre joven. Se nos acaba el tiempo, don Pedro. Yo le quiero agradecer mucho su presencia aquí. Lo vamos a convocar para hablar de energía porque usted pues tiene un poquito de conocimiento en esa materia y nos ayudaría mucho a entender el modelo de lo que viene. Les pido sus conclusiones, por favor. Sí, pues la historia no ha concluido, como decía don Pedro. Si se hubiera hecho una encuesta a la salida de la Asamblea, seguramente habría voces disidentes. Y ahora que entran los nuevos legisladores, el Congreso que empieza en septiembre, pues yo no estoy seguro de que todos los que llegan con la postulación del PRI pues estén de acuerdo con la dirigencia nacional. Por ahí no sé si también haya alguno que termine marcando distancia de la dirigencia. Defecciones, exacto. Señor Quintana. Pues gracias por compartir la visión y conocimiento, Pedro, y pues vamos a seguir atentos porque esto es un proceso en curso con un desenlace que todavía es incierto. Creo que la historia no se ha escrito aún. Así que gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ustedes por brindarme este espacio y por darme oportunidad de comentar las vicisitudes por las cuales estamos pasando los militantes del PRI. Muchas gracias, don Pedro. Muy buenas noches, señor Quintana. Gracias, señor Piz. Gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente La Silla Roja la semana entrante. Gracias. Buenas noches.